del aborto seguro y gratuito, pero para eso las organizaciones, digamos, ¿qué es lo que se plantean? Porque yo escuchaba a las compañeras recién en las distintas exposiciones y pensaba, bueno, ¿qué diferencia y cuánto se reclama entre lo que nos sucede en la vida cotidiana y lo que nosotros pretendemos que se mejore, que se cambie? En realidad las organizaciones, que para eso cada vez, digamos, nos unimos un poco más, lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo es tratar de incidir en la política, tratar de incidir en las políticas públicas, tratar de organizarnos como sociedad civil y como personas para poder transformar todas esas políticas que no nos dejan conformes, todas esas cuestiones legislativas en las que no estamos de acuerdo, y fundamentalmente porque es un poco el ejercicio de la democracia. La democracia no es solamente ir a votar cada 4 años o cada 2 años para algunos cargos selectivos, sino que es el ejercicio que permanentemente nosotros exigimos para demostrar que tenemos que presencia y que esos representantes de alguna manera tienen que escuchar nuestras voces. Para fortalecer todo ese ejercicio de derechos que necesitamos, tenemos que plantearnos algunos objetivos. Y esos objetivos generalmente pasan por querer instalar estos temas en la agenda pública. Es decir, acá el tema del aborto precisamente es un tema que siempre estuvo, es un tema del que, por supuesto, con todos los prejuicios, sabemos el tratamiento que tenía, sabemos que era imposible instalarlo en el Congreso. Lo que se puso como objetivo era, por lo menos, ponerlo en la agenda pública, empezar a discutirlo, incrementar el conocimiento que debían tener las distintas instituciones de lo que estaba sucediendo y también un poco tratar de achicar, disminuir las asimetrías informativas que teníamos. Entonces, para eso se elaboran también estrategias. Las organizaciones siempre tenemos una estrategia para tratar de que conozcan qué es lo que pretendemos. Esas estrategias a veces pueden venir en forma confrontativa, a través de denuncias, de manifestaciones, de huelgas. Eso lo vemos en espacios, nosotros, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadoras Judiciales, también lo vemos. Es un espacio de trabajo donde a veces tenemos algunas herramientas de las que hacemos uso para tratar de que nos escuchen. Bueno, esas herramientas a veces pueden ser en forma confrontativa, pero también pueden ser en forma de colaboración, que es otra estrategia. Esa colaboración la podemos lograr a través de una relación con políticos, una relación de participar en las comisiones, una relación que proponga, porque no solamente a veces es demanda, sino también querer hacer propuestas concretas para que recojan ese guante y que lo puedan, que sea más fácil el camino de lograr cambiar esas políticas públicas que nosotros decimos. Y también tenemos que elegir dónde incidir. Nosotros podemos incidir, a veces depende de lo que queremos, tenemos que elegir algo concreto para cambiar. Como por ejemplo esta ley de la legalización del aborto va a pasar por el Congreso, lo que se trata de incidir es sobre los representantes políticos nuestros. Entonces lo que acordamos es, bueno, primero, nuestros representantes que van a votar, querer saber qué es lo que piensan, acercarnos a ellos. A veces en sus plataformas, cuando son elegidos, son claros y dicen qué es lo que piensan, pero a veces no lo dicen y nos encontramos con la sorpresa en el Congreso que terminan votando en contra de lo que vinieron pregonando o simplemente callaron. Hemos tenido ejemplos en la provincia de Río Negro con esta ley que, digamos, o la van acomodando o a último momento van cambiando. Estas sorpresas disminuyen a medida que nosotros conocemos esos actores, sabemos lo que piensan, sabemos por dónde van y que por qué están atravesados cuando votan. Entonces, no solamente también decimos que hay que incidir sobre esos políticos que van a votar, sino a veces también sobre otros líderes o personas que tienen una incidencia sobre la opinión pública, que es muy importante cuando hablan y cuando van a los medios de comunicación. Y aquí en los medios de comunicación me quiero detener un poquito, porque
son actores en este momento demasiado importantes. Pensemos, estamos en cuarentena, estamos encerrados, todo el tiempo tenemos una conexión con las redes sociales, con la televisión, con la radio un poco menos, pero tenemos un vínculo todo el tiempo donde estamos siendo bombardeados a veces con información que no es ingenua, no es inocente, no está puesta por casualidad, sino que tiene toda una ideología, tiene todo digamos, una preparación para ser presentada y para ser consumida por nosotros. Entonces, es importante incidir sobre esos medios de comunicación para que lo que nosotros pretendemos pueda llegar a buen puerto. También hay otros, en este caso precisamente con la legalización del aborto, hay un nudo duro donde es impenetrable, que es la cuestión religiosa. Entonces esos actores religiosos son muy importantes y a veces hay lugares, como pasó en el Senado, donde es mucho más difícil poder llegar a incidir, pero no hay que dejar de lado, porque también convengamos en que hay mujeres católicas que acuerdan con el aborto y que forman parte de la campaña por la legalización del aborto. Entonces, es importante que todas esas estrategias se vayan combinando. También otra manera que hay de incidir, las organizaciones que tienen de incidir, es tomar un caso testigo, digamos, o un caso que nos parezca que tiene una vivencia y que la podemos llegar a demostrar en tribunales internacionales, y que esos casos, esas vivencias, a veces pueden incidir, pero tremendamente. Un ejemplo de ellos es la Convención de Belén do Pará. Fue un caso, digamos, que se llevó hasta la Corte Interamericana y que como la Corte después estableció lo que era la violencia de género, incidió para el resto, digamos, de las leyes que dependen de la Corte, y ese caso, digamos, también se ha llevado en distintas instancias en nuestro país por otras razones, ¿no? Pero quiero decir, tomar un caso testigo a veces es importante, porque también las leyes internacionales, que a veces tienen en rango constitucional, inciden sobre las nuestras, y eso es muy importante. Dentro de las incidencias también es muy importante las alianzas, es decir, nosotros recién escuchaba que Ornella decía todo el camino que han recorrido para llegar a lograr leyes como la de identidad de género, pero para eso una lucha previa donde a veces hay que unirse en las diferencias, las organizaciones nos hermanamos. Ustedes fíjense que en la campaña existen colectivos dentro de la campaña, y dentro de esos colectivos, organizaciones, y dentro de esas organizaciones, grupos que a veces tenemos diferencias, pero que por encima de esas diferencias sabemos que hay algo mucho más importante, y en este caso la legalización es un punto que ha logrado tener tanta incidencia en las políticas públicas de nuestro país, que ha sido capaz de llevar personas a la calle como ningún partido político en este momento lo puede lograr. Con eso quiero decir la fuerza que puede llegar a tener un movimiento que se fue formando, digamos, con una sola consigna, pero aunque pensemos diferentes. Muchas veces también otra de las acciones que nosotros podemos buscar para incidir es esto que están haciendo ustedes ahora. Las capacitaciones, el intercambio de opiniones, el poner en discusión temas que nos parecen que, pensemos unos años atrás, este tema era imposible, menos tratarlo así como lo estamos haciendo en este momento, con distintos actores, públicamente. Todo eso es por el empuje que se vino haciendo durante todo este tiempo, que las organizaciones han realizado, que los centros de estudiantes son muy importantes y que han sido aliados muy importantes para lograr algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas generales, ¿no? También a veces hay algunas incidencias que son directas,
que la podemos hacer contra personalidades que tienen que decidir, como en este caso a lo mejor los diputados, los senadores, pero a veces lo podemos hacer también a través de otras personas que inciden sobre ellos o sobre ellas. Es muy importante en este momento los medios que utilicemos para una campaña. Los medios de comunicación, como les decía hace un rato, me parece que son fundamentales, pero también qué espacios elegimos de esos medios de comunicación. A veces una frase es el ni una menos, es una demostración de que el ni una menos dice un montón de cosas. El ni una menos, cuando decimos ni una menos, saben que es Argentina, por ejemplo. El ni una menos saben a qué nos referimos, ya no tenemos que explicar. Quiere decir que esa frase también tuvo una incidencia muy positiva porque nos estamos ahorrando un montón de discusiones. Directamente ya todos sabemos de qué hablamos. También es muy importante darle la palabra a personas prestigiosas que pueden saber sobre el tema, pero por sobre todas las cosas creo que lo más importante es poder socializar aquello que las organizaciones pretendemos que se modifique. Y socializarlo quiere decir hacerlo atravesar por todos los estamentos. Y esto que decían hace un rato Ornella, Patricia, Lili, coincidimos todas en asegurar que hay una distancia entre las leyes y una distancia entre la vida cotidiana. Yo sé que cuando la gente, muchas veces, bueno, les comento un poquitito de lo personal, yo trabajo en el Poder Judicial hace muchos años, y es un lugar donde las mujeres generalmente caen a hacer una denuncia, pero a partir de ahí es como que empieza, en lugar de empezar una solución, empieza una especie de calvario. Porque cuando una mujer aparece en el Poder Judicial es porque pasaron un montón de cosas antes. Casi nadie va y denuncia en la primera de cambio y dice, bueno, esto es lo que me sucede y lo quiero denunciar. Generalmente hay una historia. Después de que pasa por el Poder Judicial, si no hay una articulación de estas políticas públicas que estamos pidiendo, la persona queda más sola que antes. Y encima con el miedo, la posibilidad de que se incremente toda la violencia que viene sufriendo o el problema que tenga, ¿no? Con esto quiero decir que el Estado siempre tiene que estar presente. El Estado tiene que articular todas estas políticas que reclamamos las organizaciones. Porque si el Estado no está presente, esta persona generalmente no va a poder cambiar su vida con una denuncia. Lo único que va a hacer muchas veces es agravar la situación que venía viviendo. Entonces, cuando las derivamos y le decimos, bueno, vaya al hospital y haga un tratamiento con salud mental, en realidad le estamos vendiendo una mentira, porque sabemos perfectamente que el hospital está colapsado, que salud mental muchas veces no tiene el recurso humano que necesita para atender la gran demanda, y porque muchas veces las políticas públicas van detrás de los problemas, no se anticipan. Entonces, lo único que hacemos es agravar mucho más todo esto. Cuando Patricia recién decía, yo sé que en el hospital, van al hospital y que tienen que decir tal cosa para que las atiendan, pero que muchas veces no atienden. Y en el hospital en este momento no estamos pudiendo conseguir, por ejemplo, preservativo. Entonces, si no tenemos preservativo porque dicen que el látex lo están utilizando para hacer guantes, y estamos en un problema, porque en este momento de pandemia, donde las comunicaciones son más difíciles, donde salir del hogar es más difícil, donde la violencia a puertas adentro está más incrementada y conseguir un preservativo se hace difícil, estamos hablando de que estamos en problemas, y en problemas serios, porque, digamos, no tenemos acceso a las cuestiones más simples, más elementales, entonces tenemos que ir por problemas más graves. Y eso no está resuelto, porque que alguien pueda salir de su casa, ir a hacer una denuncia para después ir al hospital y que lo atiendan, y está habilitado, sí, pero nos falta el cómo hace para salir de la casa, cómo hace para ir, cómo hace para llegar. Entonces me parece que las organizaciones
estas cosas que decía, de las estrategias, de los objetivos, que es un poco la parte teórica, pero es importante que a esto nosotros le pongamos realidad y que planteemos, y que también es cierto que lo que observamos es que muchas veces los problemas no son en todos los territorios de la misma manera. Entonces, las organizaciones tenemos características diferentes, por eso es importante cuando una campaña como la campaña por la legalización del aborto nos unifica, nos une a todas en la calle, nos une a todas con el mismo reclamo, es un fenómeno realmente. ¿Por qué? Y porque cada territorio tiene una característica, cada territorio tiene una demanda diferente, y eso es lo que a veces cuesta comprender. Entonces, las leyes son generales, pero a veces los territorios necesitan particularidades, porque las soluciones las necesitamos para la realidad que vivimos cada una y cada uno y cada una de nosotros. Bueno, ¿voy cerrando? Dale, Betty. Bueno, lamento que las estadísticas nos están arrojando en la cara unas cifras muy dolorosas, porque lo que sabemos es que se practican por día 54 abortos, que hay un femicidio cada 29 horas, dos números que me parecen por demás espeluznantes, y que es una realidad que la tenemos que modificar rápidamente, porque no podemos seguir asistiendo a estos números dolorosos, pudiendo tener las herramientas. En el caso de los abortos clandestinos y las muertes que suceden desde que volvió la democracia hasta ahora, tenemos 3.040 personas que murieron por abortos realizados en una situación riesgosa. Todo esto se podría haber evitado. Digo, todos estos números nos están hablando de una realidad. Y las políticas públicas me parece que tienen que incidir para transformar esta realidad que estamos reclamando las distintas organizaciones y en los distintos espacios. Gracias. No se escucha, Dul, activate el micrófono. Ahí sí. Ahí estoy. Sí. Me había olvidado. Gracias. Gracias, Betty, te decía, que muy clara en todo tu recorrido. Vamos a dejar las preguntas para las 4, para el final, así le damos el espacio a Lili para que termine la idea de lo que nos venía diciendo. Cualquier cosa, si se te corta, un poco te avisamos y apagás la cámara, porque capaz que te ayuda un poco y te da como mayor conectividad. ¿Sí? Bueno. Dale, ok. Sí, bueno, voy a ir como cerrando, gracias por todo. Yo traía los 3 componentes que me parecía que eran como centrales para hacer el análisis, para llegar al hecho empírico de lo que es Quillagua, ¿no? Hablaba de la perspectiva de género, hablaba de la construcción sexuada, y este cuerpo sexuado, social, y hablaba de Lesi como una herramienta que viene a poner, porque justamente es en la escuela donde muchas veces los niños ya anticipan las relaciones violentas que hay en sus hogares, anticipan los abusos sexuales, entonces como que todo eso está circulando. Y lo que hace la sexual integral es problematizar cada una de las cosas que se van dando y poder anticipar los hechos. Esto así, y como lo vengo exponiendo, un poco es poner sobre relieve qué es lo que trabaja. Quillagua nace en el 2001, quiere decir que el año que viene ya cumple 20 años, con un ejercicio, digamos, continuado en lo que sería el asesoramiento y el tratamiento de personas en situación de violencia. Atendemos sin distinción y hablamos de personas, esto hay que remarcarlo, y en esto las personas que llegan a Quillagua generalmente son mujeres con algo así como lo que decía Betty, que cuando llegan al Poder Judicial es porque muchas cosas ya han pasado, algunas han procedido a la denuncia y otras no,
y que trabaja a partir de la demanda espontánea o por derivaciones, ¿sí? Puede ser del mismo salud mental del hospital, del servicio social, del poder judicial, de las escuelas, de psicólogas en instancia privada, de abogadas en instancia privada, digamos que puede llegar cualquier persona a caminos. Y lo que ofrece Quillagua es, primero que trabaja con la idea de lo integral, porque la ley lo indica y que hemos querido hacer nosotros esa práctica, y entonces hay técnicas que trabajan con la parte adulta y ahora se armó un grupo donde se trabaja con las infancias. ¿Por qué? Porque la violencia, salvo que sea en la pareja, habiendo hijas o hijes, la violencia familiar. Y a los niños les afecta, y a los niños les afecta mucho más, podríamos decir, que a los adultos, porque no tienen ni las capacidades ni las herramientas para poder licuar o adrenalizar la situación que les pasa. Trabajamos en relación con, también con la comisaría de la familia, hemos hecho los ajustes necesarios para que la coordinadora hablaba de un protocolo, no hay tal protocolo escrito, pero sí trabajamos dentro de todo en forma coordinada. Sí, juicios para defender a las víctimas, hemos asesorado en lo que hemos podido dentro de los espacios judiciales cuando nos demandan. Quillagua lo que tiene como práctica es, y lo que puede por ahí mostrar como producto de su práctica, es el trabajo integral de las personas que son víctimas de violencia. Así que bueno, hasta ahí, si hay alguna pregunta o algo que me haya olvidado, lo pongo en puntos suspensivos. Gracias. Gracias, Lili. Bueno, ahora sí, habilitamos el espacio de preguntas para cualquiera de las cuatro, o por ahí fueron articulando el hilo conector que por supuesto existe entre ellas. Así que la que quiera, Abril, si querés, podés prender el micrófono y hacer la pregunta, si querés. Ahí yo estoy leyendo. Hola a todos, gracias a todos los panelistas, muy lindo todo. Mi pregunta es para Lili, sobre qué aporte o cómo podemos nosotros como docentes o futuros docentes intervenir o ayudar a infancias que sabemos que atraviesan violencia familiar. Nosotras y nosotros estamos haciendo todo un trabajo comunitario, y a ver si puedo llegar hasta ahí, de cómo hacer para que una persona que es víctima de violencia pueda llegar hasta la organización, ¿sí? Una de las primeras cosas que hemos trabajado es cómo organizar los barrios para prevenir la violencia, pero no en las cuestiones discursivas, sino prácticas. ¿Cómo se organiza un barrio si sabe que hay una persona que está en situación de violencia? Hay mujeres que debido a la cantidad de amenaza, no me sale la palabra, a la cantidad de amenaza que tiene, no puede pedir ayuda. Entonces, muchas veces, a través de los cuerpos docentes, ustedes saben y detectan, por eso el ESI es una herramienta básicamente de detección de las violencias, ¿sí? Y pueden empezar a trabajar con esa mamá que a ojos de ustedes
o por confesión de ella saben que está en una situación de violencia. Por ejemplo, los otros días se llaman de una escuela, dicen que hay una mamá que ellas observan que está en esta situación, y bueno, un poco se asesoró a la maestra de cómo empezar a tener una conversación con esta mujer, porque tampoco es fácil llegar a veces a ella, como tampoco es fácil cómo establecer la entrevista si ustedes están observando que los hijos están siendo violentados o maltratados por su propia mamá o su propio papá. Entonces, me parece que a veces faltan herramientas, y ahora vemos lo mismo, le pedimos a los docentes cosas que los docentes por ahí no tendrían que hacer, y en esto estoy totalmente de acuerdo, y ahí tendrían que estar funcionando más los equipos técnicos, pero ¿cómo hacemos para hacer los acercamientos? La escuela y la ESI, que dicen a través de la ESI las herramientas para empezar a detectar las alarmas respecto a ciertas disfuncionalidades familiares. Situación que tengan, hay mamás que lo reconocen, que dicen que no saben controlar sus impulsos, estas en palabras de ellas, que se les va la mano. Bueno, si ya están reconociendo, son las más fáciles, entre comillas, de trabajar, porque hay un reconocimiento, y lo único que puede acomodarla, ¿sí? Y las más difíciles son las mamás que están bajo un alto grado de sometimiento, y muchas veces ustedes saben que las asimetrías por edades, donde los adultos tienen determinados poderes, digamos, hay como una escalera, donde el varón maltrata a la mujer y la mujer maltrata a sus hijos. Esto no es una regla general, pero podríamos decir que es parte de las escenas que uno está acostumbrado a ver. No sé si contesté. Sí. Bien, gracias, Lili. Evi, vos tenías una pregunta para hacerle a Ornella. Habías escrito algo, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Querés tener tu micrófono? Yo pregunté porque a veces está la discusión sobre la niñez, las personas que quieren cambiarse de sexo, de género, y son chiquitos, chiquitas, están en el jardín, están en la escuela primaria, y bueno, algunas docentes, algunas familias le dan más bolilla y otras piensan que hay que esperar. Le pregunto a Ornella, que sabe mucho de esto, que nos ilumine. Ojalá yo hubiese tenido la posibilidad de tener una maestra que esté haciéndole esta pregunta a una transexual, y que una transexual con la autoridad de transexual pueda responder. La verdad que mi historia sería distinta, capaz que ni hubiese terminado dando esta charla. La verdad que cuando ideamos la ley de identidad de género junto a Claudia Pea Baudrá, con la compañera María Rashid, y presentamos el primer proyecto de identidad de género en el año 2006, que presentamos dos en realidad. Uno era para el cambio registral y otro era para el acceso a la salud integral. Pero en ninguno de los dos dejaba de estar contemplada las infancias trans. Hace un par de años, afortunadamente, se empezaron a visibilizar esas identidades. Pero yo fui una niña trans, solo que tuve a la señorita Cristina, que les puedo asegurar que no era como ninguna de las que está acá charlando entre nosotras, ni mucho menos como los estudiantes que están participando de esta charla, y que marcó mi infancia. Yo me acuerdo de la señorita Cristina como espero que ningún alumno, alumna o alumne se acuerde de ustedes. Si alguno se acuerda de ustedes, como yo me acuerdo de la señorita Cristina, quiero que sepan que vamos muy mal. Es muy importante escuchar lo que dicen las niñas y sobre todo a los docentes en las escuelas. Muchas veces en las escuelas es en donde nosotros y nosotras
sentimos la posibilidad de manifestar en absoluta confianza lo que no hacemos en nuestras casas. Todo tipo de acciones que nos pasan en nuestras casas, terminamos manifestándolas en las escuelas. Así como cada docente se da cuenta cuando un niño llega a su grado sin haber desayunado, así como un docente, una docente se da cuenta cuando un niño se está cagando de frío porque no fue abrigado, con la misma simpleza deberían de darse cuenta, o con la misma rapidez, no sé si simpleza es la palabra, cuando una infancia está manifestándose que no pertenece a ese binarismo que lo hemos mencionado a cada instante desde que inició la charla. Estoy convencida que las niñas no mienten. Hay un dicho popular que dice que los borrachos y los niños no mienten, ¿no? Bueno, agarrémonos de eso, porque nuestras infancias, y digo nuestras desde las personas trans más adultas, nunca fueron respetadas y siempre fuimos una realidad. Así como se nos negó, en mi caso, por ejemplo, a realizar educación física desde la primaria o la secundaria por el estigma que tenemos las personas LGBT y puntualmente las personas trans, así se nos negaron un montón de derechos. Yo conocí una docente que cuando llegaba cuando llegaba la niña trans a su grado, esta docente le pintaba las uñas porque la pibita pedía que se pintaba las uñas y que la docente le pintaba bien prolijita las uñas, se ponía el guardapolvo como para atrás, porque eso también el patriarcado se encargó que los delantales de las mujeres dependan de alguien para prendérselo, así que tenían que ponérselo para atrás, y participaba de las clases como una chica. Cuando llegaba el momento de irse a la casa, la señorita le sacaba, seguramente lo hacía con una témpera, con alguna fibra, el color de las uñas para que la niña pueda irse a su casa y haya tenido el periodo de vivir con su identidad de género al menos por unas horas en la escuela. Lo diferente a lo que hacía la señorita Cristina conmigo. La señorita Cristina conmigo lo que hacía era obligarme a ser de papá en todo acto festivo, o a ser de San Martín, de Belgrano, nunca de la señora que vendía la mazamorra, la empanada, porque tampoco la ponían a Juana Zurduy en los actos patrios. Pero jamás darnos la posibilidad de hacer otra cosa más que la imposición del macho, que ya se sabía que no iba por ahí. No sé si se darán cuenta. Por eso es muy importante, en esta informalidad que les estoy hablando, entender que no le van a quitar a nadie felicidad por dejarlo ser a una niña, a un niñe o a un niñe, respetándole su identidad de género. Que nunca tienen que cometer el error de creer que el género va acompañado de los genitales, porque ahí volveríamos a caer en otras reproducciones de prácticas binarias, machistas, que no son la realidad. Nosotros y nosotras necesitamos desde muy pequeñas el acompañamiento de nuestras docentes, porque son ahí con ellas y nuestros docentes, porque es con ellos y con ellas con quien visibilizamos nosotros y nosotras nuestra identidad, porque ya sabemos que no siempre en nuestras casas es el ámbito, porque desde niñas también escuchamos los insultos o las violencias verbales de nuestros padres o de nuestras madres cuando se refieren a un vecino o a una vecina con una orientación sexual o una identidad de género diferente a la hegemónica.
Y los chicos y las chicas, los niños y las niñas, tienen una inocencia que se termina perdiendo por las burradas y las barbaridades que le transmiten los padres, las madres y muchas veces los docentes y las docentes. Por eso es muy importante saber que el respeto a la identidad de género debe venir desde niñas. De esa manera vamos a lograr que la familia las contenga, les brinde el amor que merecen, que necesitan. Los y las educadoras van a poder darle las herramientas de formación institucional para que mañana o pasado no tengan que esperar a los 35 años, como me pasó a mí, a que una diputada tenga la voluntad política de contratarme y desde allí recién empezar a tener un trabajo registrado y tener que empezar a quemar un montón de caminos que los hubiese hecho tranquilamente con la edad que correspondía y como correspondía, no recién a los 35 años. Por eso todo va de la mano. No crean que le van a sacar un poco de felicidad a nadie. Algún padre, alguna madre dice, me mato si tengo un hijo travesti, un hijo gay. No pasó eso. Nunca pasó eso. Ningún padre se suicida porque tiene un hijo de la diversidad sexual. Sí se suicidan pibes y pibas de la diversidad sexual por las violencias familiares, por el hostigamiento, por la discriminación, por el no respeto a la identidad de género o a la orientación sexual. Con el matrimonio igualitario, el Estado argentino dejó de decirnos a quién amar, con quién construir nuestras familias. Con la ley de identidad de género, el Estado Nacional dejó de decirnos cómo vestirnos. Ahora, con la ley de educación sexual integral, es hora de que les docentes, les directivos y los supervisores y los ministros y ministras de educación nos den la posibilidad de conocer sobre nuestra integridad física, sobre nuestro desarrollo humano, sobre nuestros derechos humanos y de allí parades poder realizarnos como personas y ahí sí vamos a estar derribando las barreras culturales y dándole la posibilidad a todos de educarnos en la diversidad para vivir en la igualdad. Un aplauso, Ornella. Es hermoso escucharte, la verdad que es emocionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que Lucre habías dicho algo de preguntarle a Pato. Sí, ahí voy. Pato, te propongo una situación. O sea, les vamos a pedir a todas las panelistas, si pueden, mientras hablamos con Patricia, ir escribiendo en el chat números de contacto, páginas, ya que estamos hablando, como decía Betty, de la importancia que tienen las redes ahora, de la importancia que tiene que estemos comunicadas, que podamos acceder a las organizaciones en las que ustedes están. Si nos pueden dejar en el chat los números, las páginas, todas las redes en las que las podemos encontrar, seguir, etcétera, etcétera, estaría buenísimo. Mientras tanto, mi interés era, Pato, preguntarte, hacer como una especie de situación, ¿sí? Pongámonos como en la situación de que yo estoy transitando un aborto, me entero de que, digamos, no me viene, estoy transitando un embarazo. Supongamos que no me viene, estoy transitando un embarazo, supongo que puedo haber estado embarazada, y ¿cómo hago? Digo, como pensar en el paso a paso de lo que tengo que hacer, en este caso y en mi caso como persona mayor de edad. Pero pensemos también en una chica de 16 años, de 15 años, que durante estos meses de cuarentena no le viene, ya está sospechando que está transitando un embarazo y lo quiere interrumpir, no quiere continuar. ¿Cómo hacemos? Bien. ¿Cómo accedemos a una ILE y cuáles serían los pasos de lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer una mujer que tiene una sospecha de embarazo, que básicamente es un atraso, es antes de gastar plata en test, en diferentes cuestiones que por ahí están a mano, es acercarse a los centros de salud
Como dije hoy, cualquiera de los centros de salud se acerca y dice que quiere hacer una consulta por interrupción de embarazo, o una consulta, a veces es difícil, yo lo entiendo esto, pero es la única forma, que quiere hablar con el agente sanitario, que quiere hablar con el trabajador social o que quiere hablar con el médico. Una vez que accede, digamos, a esa consulta, lo que se va a hacer rápidamente es pedir una ecografía, porque la interrupción de embarazos en el hospital tiene como determinados requisitos. Uno de ellos es que para que pueda ser de manera ambulatoria, para que pueda ser en un centro de salud, debería ser de menos de 12 semanas. Para aquellos casos que el embarazo tenga una cantidad de semanas que excedan las 12, va a necesitar de la intervención de ginecología. Esto no quiere decir, digamos, el procedimiento es el mismo, se utiliza medicación, ¿sí? Se utiliza misoprostol. No es que tenga que entrar al quirófano, pero el protocolo indica que cuando es de más de 12 semanas se requiere de la internación en el servicio de ginecología. Eso es una complicación. Por eso nosotros necesitamos que apenas tengan un atraso, lleguen a los centros de salud o a trabajo social del hospital. Yo después voy a dejar bien ahí escrito las formas de ubicarnos, para pedir una ecografía. Las ecografías, a fuerza de mucha lucha, por esto que yo contaba hoy de los embates internos que tenemos, logramos que sean calificadas cuando son por ILE, que es interrupción legal del embarazo, que sean calificadas como una urgencia. Entonces el servicio de rayos tiene un plazo para hacer la ecografía, que no puede ser de más de 3, 4 días. Cuando nosotros tenemos esa ecografía y ya sabemos si el embarazo es de menos de 12 semanas o de más de 12 semanas, ahí nosotros, quien esté atendiendo, agente sanitario, médico de la salita o trabajador social o cualquier persona del equipo de salud, va a buscar quién es el médico o la médica que va a acompañar el procedimiento de interrupción, que es básicamente recetar unas pastillas, indicar la forma de administrarlas, y se hace en la casa, ¿sí? A veces algunas mujeres tienen muchísimas dificultades para poder hacerlo en la casa, entonces lo que hacemos es acompañar ese proceso para ver si hay alguna persona que pueda acompañar, o si podemos sacarla del domicilio y que la acompañe algún familiar, alguna amiga, algún amigo, alguien. Tratamos de armar una red para acompañar ese momento, que generalmente es un día. En un día se genera la expulsión y se concreta la interrupción. No sé, Lucre, si más o menos eso es lo que vos estabas planteando, ese circuito. Lucre, te perdí. No sé si no sé si se escuchó, sí. Sí, se escuchó, pero ahora no la Bien. encuentro a Lucrecia acá, me parece que se desconectó. Bien. Bueno, pero me parece que Yo creo que iba por ese lado, Pat. Sí, perfecto. Me parece que es importante esto, digamos, la persona que tiene, la mujer que tiene un atraso se acerca al centro de salud. Nosotros preferimos que vaya al centro de salud y no al hospital, justamente para evitar un circuito seguramente innecesario que la van a hacer padecer ahí adentro. Entonces, para evitar padecimientos, la recomendación es llegarse a los centros de salud o ir a la oficina de trabajo social, donde vamos a intentar gestionar rápidamente una ecografía para determinar la edad gestacional y hacerlo rápidamente. Nosotros necesitamos, frente a esta realidad adversa que tenemos con los servicios objetores de conciencia, necesitamos que la mujer llegue rápido. Cuanto más rápido llega, más fácil lo podemos resolver. Buenísimo, ahí volví, se me cayó la conexión, volví y te escuché el final divino. Ahora, la pregunta sería, estudiantes de primaria, ¿no? Nosotros estamos en la formación docente para maestros y maestras de primaria. Yo soy de las docentes que cree que una niña embarazada es una niña que fue abusada, violada, ¿sí? Pero Obvio. Como docentes sabemos que, y creo que hay
una historia en la región de situaciones en las que desde la escuela hubo alguna intervención o se puede hacer la intervención para que esa niña acceda directamente a la ILE. ¿Cómo es el procedimiento en el caso de que sea menor de edad? Absolutamente, en el caso de ser menores de edad, hemos tenido casos que han sido planteados por las docentes, y bueno, hemos buscado la forma, porque, a ver, si estamos hablando de un menor, una chica que es menor de 13 años, nosotros estamos frente a una situación de abuso que tenemos que denunciar claramente, pero antes de denunciar, antes de hacer todo este periplo legal, lo que tenemos que es garantizar la interrupción. Después vendrá en el medio, o después vendrá la denuncia, vendrá el proceso legal, pero en el medio lo primero que tenemos que hacer es generar la interrupción. Que va a ser, ahí sí, con internación en el servicio de ginecología y demás. Estamos hablando de una situación de abuso, ¿sí? No hay dudas, ahí es donde tenemos los menores inconvenientes porque no hay ninguna duda de que estamos ante una situación de violación. El problema se presenta cuando ya las chicas son un poquito más grandes, por lo que marca la ley en relación a lo que son los tratamientos que necesitan el consentimiento de los adultos responsables. Básicamente, nuestra legislación y lo que marca el protocolo es que menores de 16 años necesitan el acompañamiento y el consentimiento de sus responsables legales para acceder a la interrupción. Menores de 16 años. Mayores de 16 años, una chica que tiene 16 años puede hacer el procedimiento sin necesidad de ser ni autorizada ni acompañada por sus adultos responsables. Hemos tenido muchísimos casos de adolescentes que las hemos acompañado nosotras desde el servicio, o armando redes incluso con los centros de salud, donde, la ley nos ampara para que esta adolescente no tenga que pedir autorización a sus padres, ni tenga que requerirse la presencia de los adultos, de ninguna manera. Y en el caso de ser menores de 16 años, se necesita el consentimiento de los padres, o adultos responsables. Pero si hay contradicción entre lo que la niña desea y lo que los adultos responsables están solicitando, supongamos que la niña no quiere seguir adelante con el embarazo, pero los padres sí, nosotros lo que hacemos es formalizamos un pedido de intervención en la Defensoría para que actúe la justicia, porque ahí tiene que dilucidarse en un plazo de 48 horas y se tiene que escuchar, digamos, la voz de la niña en sede judicial. Por lo general no hemos tenido situaciones en las que haya diferencia de criterios. Cuando apareció alguna vez algo de ir en contra de lo que la niña quiere, o nosotros hemos en alguna entrevista avisorado de que hay una contradicción o hay una inducción de parte de los padres, que ojo, esto puede ser para un lado o para el otro. Hemos tenido situaciones de chicas de 15 años que quieren seguir adelante con el embarazo y los padres a toda costa quieren que se genere la interrupción. Y nosotros, ya sea de una manera o de otra, necesitamos que se respete el deseo de ese cuerpo gestante. Entonces, muchas veces, como te decía, cuando avisoramos que hay cierta interferencia, intentamos hacer una intervención rápida para dilucidar eso. Y por lo general lo resolvemos en el contexto de intervención familiar. Muy pocas veces hemos tenido que recurrir a la justicia para que finalmente se resuelva la situación. Genial, gracias. Me parece que quedó re claro. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí vi, Evi, que estabas preguntándole algo más a Lili. Yo te iba a preguntar, Betty, también, no sé si lo dijiste. No me escuchan bien. ¿Ahí se escucha? Sí. Betty, activate el micrófono. Sí, ahí Sí, está. ahí, Te quería preguntar, porque no sé si te escuché, ¿qué actividades? Porque sé que
bueno, desde el espacio de género de Citrajur estaban haciendo algunas actividades, algunos no están trabajando o volvieron ahora y están en teletrabajo o están volviendo. No sé si a vos te tocó estar antes o ahora. ¿Qué tipo de trabajo están realizando en este momento de la cuarentena? Bueno, aprovecho también para comentar que en ese espacio, porque, bueno, hablando me entusiasmé con el tema de las estrategias y no comenté lo de las organizaciones, pero en el espacio de género de Citrajur, lo que tiene, digamos, de novedoso para la justicia es que todos esos reclamos que recibe de la calle, nosotras también los estamos haciendo saber dentro del Poder Judicial. Y para nosotros es un doble frente, porque por un lado tenemos una relación laboral de patrón y empleado, y por otro lado también tenemos una relación donde está atravesada por un patriarcado tremendo. Eso hace que todas las cosas cotidianas las tenemos que estar revisando constantemente. Esto que preguntabas recién de volver a trabajar con la pandemia, también lo hemos hablado en el espacio de género, porque la mayoría de las que trabajamos somos mujeres. Y volver a veces significa también todo un trasfondo, digamos, tiene una serie de inconvenientes con las familias, porque bueno, los inconvenientes con los niños, los inconvenientes de, bueno, justo se dio también que una persona estaba contagiada dentro del Poder Judicial, y eso trajo como consecuencia que nadie sabía si se había contagiado o no. Entonces, bueno, es una movida donde te preocupa qué es lo que va a pasar en tu casa y demás. No es mi caso. Pero a lo que voy es que me parece que en este espacio de género dentro del Poder Judicial a nosotros todo el tiempo somos interpeladas, porque justamente les estamos haciendo algunas devoluciones que la calle también les hace esos reclamos, ¿no? Nada más que nosotros se los hacemos desde adentro. Por primera vez en el Poder Judicial hemos hecho para el 8 de marzo, hemos hecho, y para el año pasado, para el 25 de noviembre, hicimos una intervención que tuvo mucha repercusión, que fue un impacto visual, que fueron esos zapatos rojos que pusimos en las escalinatas por todas las que ya no están, cartelería, estadística bueno, de los femicidios, todo ese tipo de comunicación visual, muchas veces, también tiene sus consecuencias porque, bueno, saben que estamos, saben que existimos, y también eso lo llevamos a las cuestiones laborales con nuestras compañeras, cuando están en ámbitos donde son acosadas, ya sea por jefes o por compañeros, y hemos tomado intervención en algunas situaciones a punto de llegar que se ha desafectado algún compañero por acosador. Digamos que, bueno, esto a nosotros nos pone en un lugar difícil, pero en un lugar que elegimos estar, que es el de interpelar al Poder Judicial desde adentro, ¿no? Y en el otro espacio, que también de la inapropiada, lo que quería aclarar es que la inapropiada colectiva es una colectiva feminista que tiene varios años ya trabajando y que somos parte de la campaña por la legalización del aborto a nivel nacional. Alguna de nosotras, la compañera Dayana, ha ido a exponer al Congreso, a llevar la voz de lo que nosotras como rionegrinas pensábamos con nuestras estadísticas y con todo lo que comentaba también de la realidad territorial que nosotras tenemos en esta provincia, que es muy diferente a lo mejor a las provincias del norte, a las provincias con grandes conglomerados de personas. Entonces, es importante que nosotras le pongamos nuestra impronta como organización, y así lo hacemos también en esas incidencias que muchas veces tenemos en lugares cercanos, como es la creación del Consejo de la Mujer Diversa, de las cuales nosotras fuimos las autoras de ese proyecto, que hubo que discutirlo, hubo que pelearlo, digamos, dentro del Consejo, y hasta que el Consejo lo aprobó. Bueno, esos son los espacios y las incidencias próximas que podemos tener para poder modificar esa realidad que decíamos que queremos transformar. Bueno, buenísimo, Betty. Buenísimo. Bueno, Ornella se le cayó la conexión. Ahí estaban diciendo en el chat
agradeció, bueno, haber participado. Nosotros, Edi, Lucre, Marcos y yo queremos agradecerle y supongo que nuestros alumnos y toda la gente que ha participado un montón, que se hayan hecho presentes. Fue buenísimo el espacio, muy interesante las cosas que han salido. Se ha estado grabando, en partes por momentos interrumpido, pero hemos estado grabando, así que vamos a poder subir este plenario, incluso con el chat. Es un archivo muy lindo que guarda Google, así que van a poder acceder a la información que nos dejaron las chicas escrito en el chat. Y probablemente volvamos a encontrarnos en un segundo o tercer panel. Vamos a ir viendo, ojalá sea posible poder ir realizándolo, ir sumando organizaciones. Bueno, eternamente agradecidas, fue un placer escucharlas. Gracias por tomarse su tiempo y por trabajar en lo que están haciendo. ¿Alguien quiere decir algo más, mis compañeros? Bueno, yo en nombre que quiero decir de las organizaciones, queremos agradecer estos espacios que han abierto y que nos parecen que para las y les futuros docentes es importante, por lo menos que amplíen la mirada, que amplíen la posibilidad de pensar diferente, y que este es el momento para encontrar esas respuestas, por lo menos en las cosas que planteaba Ornella, de la cuestión cotidiana, y que, digamos, que estas discusiones no tengan techo, que puedan seguir. Muchas gracias. Bien. Gracias a todos por estar. Un aplauso. La convocatoria era prendernos los micrófonos y nos despedimos aplaudiéndonos. Así cerramos la grabación con un aplauso para todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.